Muchas bendiciones a cada una de las personas, de los hermanos que van a estar escuchando esta clase, la lección 25. Muchas bendiciones para nuestros pastores, Albert y Joana, y nuestra congregación de Montegrande. Así que hoy vamos a estar discutiendo el tema, el testimonio de los ángeles y los pastores sobre la misión de Jesús. Sumamente importante que estamos en una temporada bien importante para la cristiandad dentro de lo que es ese llamamiento a la misión. Jesús tuvo una misión en la tierra y también tuvo esa encomienda que le da a la iglesia posterior a su muerte y resurrección. Así que es sumamente importante analizar todos esos aspectos que nos dejan entender cuál era la misión de Jesús y cuál es la misión de la iglesia. Nuestra afirmación fundamental, el ángel reveló a los pastores el nacimiento de Jesús, identificándolo como el Salvador, que es Cristo el Señor. Así que rápidamente vemos como uno de los aspectos importantes dentro de lo que es el llamado de Jesús era el aspecto salvífico. Ese era el propósito principal, salvar aquello que se había perdido. Y desde el comienzo se ve esa narrativa en donde el ángel revela a los pastores que el Salvador, que aquel que ha de nacer será Salvador. El versículo para meditar lo encontramos en Lucas capítulo 1, verso 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Así que es sumamente importante que también podamos señalar este otro punto central en cuanto a quién era Jesús y la descendencia de Jesús. Así que los textos mesiánicos nos dan a entender que el Salvador vendría de la raíz de David, del trono de David. Así que sería parte de esa descendencia. Y por eso es que vemos a Mateo dando en el primer capítulo toda una descendencia de Jesús, porque precisamente quiere probar que Jesús viene de la casa de David. Así que es sumamente importante que eso lo traigamos a colación para que podamos entender que todo el texto bíblico, de alguna forma u otra, es como un rompecabezas que tenemos que comenzar a buscar en diferentes lugares a nivel canónico, todas esas piezas y todas ellas al unísono concuerdan. Así que es sumamente importante que dentro de nuestro análisis teológico, nuestro análisis bíblico, podamos hacer ese juego de piezas y buscar en diferentes lugares de las escrituras para que podamos llegar, ¿verdad?, a ese análisis bíblico teológico correcto. En la introducción hablamos de que en ambos testamentos los ángeles han actuado como servidores de Dios y testigos del cumplimiento profético de eventos relacionados con la salvación. Al igual que la misión de Jesús, que la podemos encontrar en diferentes lugares de las Sagradas Escrituras, también podemos ver que el aspecto de los ángeles como servidores de Dios es bien relevante en diferentes partes de las Escrituras. ¿Por qué esto es importante a nivel bíblico y a nivel teológico? Precisamente porque los ángeles tienen de alguna forma u otra una conexión directa con el Padre y por lo tanto ese mensaje llega directamente desde los cielos a los seres humanos. Así que los ángeles dentro del texto bíblico
tiene un aspecto de presentar un mensaje de forma directa y de forma contundente. Así que vemos a los ángeles en diferentes aspectos llevando este mensaje profético de cumplimiento en cuanto a la salvación que viene a la humanidad, y ese medio es el Hijo, Jesucristo. Y ahí vemos una serie de textos bíblicos que no vamos a entrar en ellos directamente, pero usted en su casa los puede estudiar. En Lucas, los ángeles fueron enviados a proclamar el nacimiento de Jesús. Vamos a las circunstancias que propiciaron el nacimiento de Jesús en Belén, según nos los presenta el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, del verso 4 al 5. El primer punto, el Dios misionero. El Dios misionero. Siempre actúa a favor de la redención de los seres humanos y de su creación. ¿Por qué presentamos a Dios como el Dios misionero? Precisamente porque Dios siempre ha tenido esa misión de salvar a su creación. Esa creación que de alguna forma u otra tomó decisiones erróneas en el pasado, y lo podemos ver en el libro de Génesis, en la creación, cómo esa creación de Dios, que no era robótica, no era manipulable, era una creación que tenía la capacidad de tomar decisiones, pero tomó decisiones totalmente erróneas. Y por lo tanto, Dios desde el principio de los tiempos ha tenido la misión de buscar al ser humano, de reconciliarse con el ser humano, no en pese a las malas decisiones que el ser humano ha tomado a raíz de su creación y a raíz de su existencia. Así que Dios siempre ha buscado esa forma de tener una buena relación con el ser humano, con la humanidad creada por él. Y esa es una de las misiones principales de Dios. Dios ha intervenido a pesar de la existencia de gobiernos dictatoriales y despiadados, haciendo que sus propósitos se cumplan para el bien de la humanidad. El texto nos presenta diferentes variaciones en diferentes contextos de cómo Dios, a pesar de los gobiernos, aun cuando los gobiernos sean en contra de los principios de Dios, Dios ha bendecido a su pueblo. Dios ha demostrado que tiene propósitos que se van a cumplir en la humanidad, no en pese a esos gobiernos, aun cuando los mismos no sean favorables para el contexto del evangelio. Considero rotundamente que este mensaje en pleno siglo XXI lo vamos a poder aplicar en su totalidad. Estamos viendo que en los Estados Unidos hay probablemente un cambio de gobierno. Hasta ahora habíamos tenido una presidencia de Donald Trump en donde había un acercamiento hacia la iglesia, hacia los valores, hacia los principios. Y ahora probablemente si llegara a la Casa Blanca el presidente que se espera, pues le soy bien honesto, no va a tener la misma condescendencia para la cristiandad. Es un presidente que, a pesar de que hace alarde de ser católico, sus principios y sus valores no están dentro de los principios cristianos. Así que tenemos probablemente un presidente que habla de que un niño de 8 años tiene la prerrogativa de que nació varón, pero se siente hembra, se siente fémina,
y puede, ¿verdad? O tiene el derecho de ser un transexual. Asimismo, presenta un amplio apoyo hacia el aborto, un amplio apoyo hacia las comunidades homosexuales, un amplio apoyo hacia lo que es la ideología de género que se está implantando en muchas partes del mundo y que aquí en Puerto Rico también se está implantando. Toda esta agenda, que es una agenda comunista, a un partido de derecha como lo son, como es el PNP, que se supone que es un partido de derecha, que se supone que es un partido conservador, pues va a asumir ese rol de implantar a nuestros niños una ideología de género. O sea que ya no, la biología humana ya no es importante. Ahora vamos con ideologías que nada tienen que ver con la existencia humana. La ideología no es otra cosa que una inventiva del ser humano y ahora la vamos a poner por encima de la biología. Así que no empece al panorama que pueda venir en contra de los valores cristianos, en contra de la cristiandad. Dios siempre va a implantar su plan. Dios siempre, no importando el contexto en el que estemos viviendo, Dios siempre va a cumplir con sus propósitos. Así que eso es sumamente importante que lo podamos entender. Claro, todos quisiéramos estar en paz, en tranquilidad, que sigamos teniendo los mismos derechos de proclamar el evangelio, pero no es el panorama que estamos viendo actualmente. Hoy en día, si usted dice que es homosexual, el mundo lo va a aplaudir. Si usted dice que usted es cristiano, lo van a tildar de locos, de fanáticos, de homofóbicos y de todos estos epítetos, simplemente para rechazar su cristiandad. Así que de eso estamos hablando y esa es una de las cosas que vamos a estar enfrentando como creyentes. Existía una expectativa en torno a la llegada de un Salvador debido a las profecías mesiánicas. Los judíos tienen una alta tradición de ser estudiosos de la Torá y estudiosos aférrimos. En el 2013, como estudiante de seminario, tuve la oportunidad de viajar a Israel y uno de los lugares que más me fascinó fue el Muro Occidental, o mayormente conocido como el Muro de los Lamentos. Ese muro, que es lo único que queda del segundo templo, que en el año 70 fue derrumbado, fue quemado, fue saqueado por por el emperador romano, que dio esa orden y dio la orden de que solamente se dejara ese muro para que cada vez que los judíos vieran el muro, cada vez que los judíos vieran el muro, lloraran y se lamentaran porque ya no tenían un templo. Irónicamente, el Muro de los Lamentos se ha convertido en un ícono religioso en donde miles y miles de personas todos los años lo visitan. Y cuando yo fui a ese lugar fue impresionante porque se nos permitió entrar a una de las partes que está al lado izquierdo, que es básicamente como parece una cueva, y ahí usted ve a los padres con niños ya de 8, 9, 10 años enseñándole las Sagradas Escrituras. Se reúnen básicamente todos los días para estudiar las Sagradas Escrituras. Así que los judíos tienen una tradición bien fuerte en cuanto a el estudio de las Escrituras. Y dentro de ese estudio de las Escrituras es bien fundamental las profecías mesiánicas. Así que los judíos estaban de acuerdo en que vendría un Mesías. Ahora, el problema que ellos han enfrentado y que no han podido discernir es esta cuestión de qué tipo de Mesías vendría.
ellos siempre han esperado un Mesías político, un Mesías que vendría a libertarlos del yugo de las demás naciones que los han cautivado a través de los años, a través de los siglos. Así que ellos están esperando un líder político, pero está claro que aquellos que hemos estudiado desde la visión cristiana, las profecías mesiánicas, hemos entendido que nuestro líder, que es Jesucristo, que cumple las características de ser el Mesías, que es el Mesías prometido, según las profecías mesiánicas, no fue un líder político, fue en contra del mundo político, criticó la política pública cuando la misma no era acorde a los pobres, a los marginados, a los que sufren. Así que tengamos bien en cuenta que el mundo judío todavía está esperando ese Mesías político que vendría a libertarlo. Y de hecho, cuando estudiamos los textos bíblicos de los evangelios, nos damos cuenta que los mismos discípulos no entendían claramente el rol de Jesús en sus principios. Poco a poco fueron entendiendo ese rol, pero a nivel teológico no entendían la magnitud de Jesús como Mesías. En el siglo I antes de Cristo existía una gran apostasía e indiferencia entre los gobernantes, el sacerdocio en el templo de Jerusalén y en el pueblo. Sumamente importante que podamos entender que los sacerdotes en el siglo I llegó a tal extremo que en Jerusalén tenían todo un imperio. Y ese imperio se daba gracias a Roma. Por lo tanto, diríamos en mi barrio, los sacerdotes del templo y el mundo romano o los romanos tenían un pitcher y un catcher. Había una conexión y toda esta cuestión religiosa de alguna forma u otra se había corrompido, se había prostituido. Por lo tanto, los sacerdotes no estaban para servir a las personas, no estaban para servir al pueblo de Dios, estaban para servirse ellos mismos. Yo tengo una conferencia en que hablo sobre diferentes hallazgos arqueológicos y una de las cosas que se halló hace unos años atrás fue una caja que se le llama osario, en donde las personas en la antigüedad cuando morían no se enterraban, se ponían en la mayoría de ellos en cuevas. Personas que tuvieran bastante dinero podían pagar estos lugares. Y cuando pasaba un año que ya la persona estaba en huesos, esos huesos se colocaban en estos tipos de osarios. Y se encontró el osario del sumo sacerdote Caifás. Y una de las cosas más llamativas del osario es que no se ha encontrado un osario tan opulento, tan impresionante, con tanto detalle como el de sumo sacerdote Caifás, lo que nos da a entender que los sacerdotes estaban en la cúpula de la élite de Jerusalén. Por lo tanto, eran personas que básicamente vivían del pueblo y tenían una conexión directa con los romanos y de alguna forma u otra tenían unos pactos que les permitía a los sacerdotes vivir de forma opulenta. Así que desgraciadamente eso lo podemos ver en el siglo XXI dentro del mundo de la política. Como, mire, para darle una idea de cuán impresionante puede ser esto, en estos días se llevó para proyecto de ley un estímulo económico por la pandemia.
Y usted sabe cuán interesante es ver que se están dando o que se intentó dar, porque el presidente Trump lo vetó la medida, vetó el proyecto. Se intentaba dar 10 millones a Egipto, yo no sé cuántos millones a Pakistán para ideología de género. Y asimismo una cantidad de millones impresionantes que iban a salir fuera de los Estados Unidos y que no tenía nada que ver con la pandemia. Y usted sabe cuánto dinero le iban a dar a los ciudadanos americanos que aportamos a las arcas del país de Estados Unidos. $600. Esto llora delante de los ojos de Dios. O sea, estos políticos que obviamente muchos de estos países les pagan sus campañas políticas y ellos utilizan la pandemia para pagarle a estas personas que le pagan a ellos sus campañas políticas. Cuando usted empieza a indagar, usted se dará cuenta que desde los republicanos hasta los demócratas tienen altas conexiones con China, con Rusia, con diferentes países. O sea, no hay forma en que usted pueda explicar cómo el posible presidente que llegue a la Casa Blanca es millonario. Nancy Pelosi, asimismo Mitch McConnell, que es republicano. Todos ellos son multimillonarios. Y usted saca cuenta y no hay forma en que ellos puedan alcanzar millones con lo que ganan como senadores, como representantes. No hay forma. A no ser que tengan otras fuentes de ingreso. Así que no es lo mismo un millonario que entra a la política que un político que sale millonario. Son dos cosas totalmente distintas. Y cuando tú llegas a esos niveles, obviamente no te interesa la gente de a pie, la gente de pueblo, la gente que en realidad necesita. ¿Por qué? Porque de alguna forma u otra estás totalmente alejado de esa realidad. Tu realidad es totalmente distinta. Y esto era lo que pasaba con estos sacerdotes, que llegó el punto en que ya no podían ver el sufrimiento del pueblo porque ellos estaban sumamente alejados de ese sufrimiento. Aunque aparentemente se tarde, el advenimiento del Mesías ocurriría, y como ya sabemos, ocurrió. El nacimiento de Jesús ocurrió durante el Imperio Romano, habiendo sido coronado el emperador Octavio, al cual llamaron César Augusto, para el año 14. ¿Cuáles son las circunstancias que propiciaron el nacimiento de Jesús en Belén? Augusto necesitaba hombres para nutrir sus ejércitos y garantizar el poderío de Roma. Sumamente importante que podamos entender cómo era que funcionaba el mundo antiguo. Roma era el primer gran imperio a nivel mundial y eso lo lograban gracias a su ejército. Después de más de 2000 años, eso no ha cambiado. El ejército sigue siendo una de las cuestiones más importantes de lo que son las grandes potencias a nivel mundial. Se denominan las grandes potencias según el ejército. ¿Qué ha cambiado? La tecnología. Ahora ya las cosas no se hacen a través de hombres que son parte del ejército, sino más bien de la tecnología que usted tenga como ejército. Así que el número de hombres hoy en día no es tan importante. Más importante es la tecnología, el armamento que tú tengas como nación.
Pero en la antigüedad se necesitaban hombres, se necesitaban personas que lucharan por las naciones. Así que Roma tenía todo un sistema para buscar niños, aun cuando no fueran romanos, traerlos a Roma y entrenarlos para que fueran parte del ejército. Los judíos no tenían que pertenecer al ejército romano, debían ser empadronados para conocer el ingreso per cápita de la familia judía, o sea, los impuestos. En el caso de los judíos, ya habían unas ciertas, podríamos llamar, leyes que los protegían a ellos de ser parte del ejército. No obstante, no se libraban de entregar los impuestos a Roma. Así que, aunque no fueran parte del ejército, sí eran parte del sistema que tenía Roma para cobrarle impuestos al mundo judío. Así que los judíos tenían que trabajar para pagar sus impuestos a Roma. El censo era la enumeración y registro de los súbditos en todos los territorios del imperio. Y esto es sumamente importante porque el censo, que hoy en día también lo practica los Estados Unidos, y que de hecho el 2020 fue año de censo, probablemente a su casa fueron para censarlo, es sumamente importante en todas las naciones. Y en el siglo XXI sigue siendo igual de importante como lo fue para el primer siglo de la era cristiana. ¿Por qué es importante en el siglo XXI? Porque eso es lo que usan los gobiernos para saber y distribuir las ayudas económicas. Eso es lo que usan los gobiernos para saber cómo va la cuestión del ejército. ¿Por qué? Porque el ejército necesita ser renovado cada cierto tiempo y necesita que personas que cumplan con los requisitos de edad, de condiciones médicas, que no tengan condiciones médicas que le imposibilite entrar al ejército, pues puedan entrar al ejército, y asimismo una serie de medidas que se dan a nivel de Estado. En el caso de los Estados Unidos, de acuerdo al censo de cada estado, se distribuyen la cantidad de votantes que van a haber y, ¿verdad? Los escaños que hay en cada estado, que eso se da de acuerdo al censo. Mientras menos población tenga cada estado, menos escaños va a tener en la Cámara, y por cada estado hay 2 senadores. Así que eso es sumamente interesante e importante. Y en el primer siglo el censo tenía también grandes importancias. En el Nuevo Testamento menciona 2 censos efectuados bajo el Imperio Romano, y lo vemos tanto en Lucas capítulo 2, verso 1, como en Hechos capítulo 5, verso 37. Lucas menciona a Cirineo como gobernador de Siria, relacionándolo con el nacimiento de Jesús. Herodes el Grande había fallecido y él fue el rey que decretó la matanza de los niños de Belén. Herodes el Grande era un hombre bastante mayor. Los varios Herodes que se ven en diferentes regiones se deben a 3 hijos que tuvo Herodes el Grande. Y básicamente él formó un triunvirato en donde le entregó diferentes partes del reino de Herodes a sus diferentes hijos. Así que sumamente importante cuando analicemos el rol de los diferentes Herodes
en los diferentes contextos que Herodes fue. María y José eran ciudadanos respetuosos y de las leyes del Estado. Por lo tanto, obedecieron el decreto del César y ellos viajaron para ser censados. En el caso del siglo XXI, hoy en día hay personas que llegan a tu casa para poderte censar. En aquel momento dado, prácticamente no habían tanto empleados gubernamentales como para viajar a cada lugar y censar a las personas. Por lo tanto, había un decreto de ley que obligaba a las personas a viajar a cierto lugar para que allí fueran censados. Y eso es lo que ocurre precisamente con María y José. Dios, siendo un Dios omnisciente que lo sabía todo, predijo que María y José llegarían a Belén. Y hoy en día sabemos que llegaron precisamente porque había un censo que los obligaba a ir a ese lugar. Con avanzado de gestación de María, viajaron a Belén porque pertenecían a la casa de David y deberían ser registrados como miembros de esa casa. Significado profético del alumbramiento de María en Belén de Judea, según lo que nos presenta Lucas capítulo 2, versos 6 y 7. César Augusto, el hombre más poderoso del mundo grecorromano, era un instrumento de Jehová para que se cumplieran las profecías mesiánicas, según lo que nos presenta Miqueas 5:2. En el momento preciso en que María y José llegarían a Belén. Aquí hay un aspecto que es sumamente importante. Ya las profecías decían que el Mesías vendría o nacería en Belén. Por lo tanto, Dios, con sus capacidades sobrenaturales, mueve todos los afiches y utiliza a gobernantes paganos para cumplir su propósito. Por eso es que nosotros los creyentes creemos que no importa el contexto en el que estemos, aun cuando sea un contexto de persecución, Dios va a cumplir su propósito. Dios va a cumplir su propósito. Claro está, no les estoy invitando a que usted vote por un gobernante que va en contra de los valores cristianos. Usted tiene el derecho de votar. Por lo tanto, usted emita el voto desde una perspectiva de aquello que lo representa. Si usted vota por una persona que promueve el aborto, que promueve la homosexualidad, que promueve la pedofilia, que promueve la corrupción, pues usted está emitiendo un voto y usted está diciendo lo que esa persona representa como político, me representa a mí como ciudadano. Y pienso yo que eso sería una contradicción. Así que, ¿verdad? Aunque ya pasó el tiempo de elecciones, cada 4 años emitimos ese voto y tenemos que ser conscientes de que lo que representa ese político por el que usted vota, lo representa a usted. Y si es contrario, pues todavía yo estoy tratando de entender cómo hay cristianos que votan por políticos que directamente les dicen, yo creo en las comunidades homosexuales, yo creo que un niño de 8 años puede decidir ser homosexual y hay que darle ese derecho por encima del derecho del padre a criarlo como quiera el padre. O sea, los políticos hoy en día, usted puede conocer su plataforma de gobierno, lo que creen. Y si usted vota por eso, o sea,
Hay cosas que yo jamás las voy a entender. Y una de ellas es esta precisamente, que usted por un lado diga que es cristiano, que cree en la vida, que cree en los valores, que cree en la familia, pero vote por un partido que crea todo lo contrario. Pues entonces usted se está contradiciendo grandemente. Belén es importante en la historia de la redención porque evidencia la ascendencia real de Jesús como miembro de la casa de David. Así las profecías lo dijeron, lo predijeron y así se cumplió al pie de la letra. Miqueas 5:2 predijo con exactitud cientos de años antes de que sucedería que el Mesías, al igual que David, nacería en Belén. Todas esas profecías se encuentran en las Sagradas Escrituras. Por eso es que yo les dije al principio que el estudiar las Sagradas Escrituras es como tener un rompecabezas y usted tiene que ir a diferentes partes que usted va a tomar esas partes de rompecabezas y las va a formar y todo va a congeniar, todo va a cuadrar, todo va a tener un significado coherente. Claro, eso amerita estudio, amerita disciplina. Perdón. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judea, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, según nos predijo Miqueas capítulo 5, verso 2. A pesar de ser eterno, el Hijo de Dios en su encarnación entró en la historia universal en calidad de humano. Y es sumamente importante que podamos entender, y aunque no voy a entrar en el tema de la encarnación directamente del Padre, pero sí aquellos que me siguen a través de mi página de YouTube, Puente Exegético con Luis Vega, ahí yo tengo unas conferencias en donde discuto el tema de la encarnación de Dios. ¿Escuchó bien? La encarnación de Dios. Por ahí se han levantado a través de los siglos y desde el primer siglo lo podemos ver. Desde las primeras décadas de la cristiandad, en el primer concilio de Nicea, para ser más exacto, se discuten diferentes temas teológicos y entre ellos se discute la encarnación de Jesús, la encarnación de Dios. Y hablamos del Dios 100% hombre, 100% Dios, cómo esas dos naturalezas se entrelazan y mucha gente se confunde en estos aspectos. Incluso yo he escuchado teorías que son herejías y que han sido condenadas en los primeros siglos de la cristiandad, en donde se presenta que Jesús fue 100% hombre, pero no fue 100% Dios. Y de hecho, hay teorías que presentan que Jesús se despojó de su naturaleza divina. Eso es imposible. Usted no puede dejar de ser un ser humano. Dios no puede dejar de ser Dios. Pero le invito a que vaya a esas conferencias en donde yo discuto la divinidad de Jesús y su humanidad. Aquel que es el Señor de señores y Rey de reyes no nació en un palacio, sino que nació en un pesebre. Y aún en su nacimiento nos deja ver cuál era su visión, hacia qué venía el Señor. No vino a ser parte de las élites, no vino a ser parte de la riqueza, no vino a ser parte
de un mundo que se conforma con lo que vemos y con lo que podemos obtener aquí en la tierra. El mensaje de Jesús fue para personas de este mundo, pero que no pertenecen al mismo o que aspiran a no pertenecer al mismo. Y el texto bíblico es bien amplio cuando nos insta a no hacer riquezas aquí en la tierra, a vivir lo más humilde posible. Y eso no quiere decir que usted no tenga su buen carro, su buena casa. Eso quiere decir que todo lo que usted obtenga aquí en la tierra, sencillamente no se lo puede llevar. Fuera de este mundo no podrá llevarse nada, absolutamente nada. Aunque usted haya luchado fuertemente por lo que tiene hoy en día, aquí se quedará. Una gran realidad. Por lo tanto, Jesús vino al mundo no para ser parte de la élite, sino para ir en contra de la filosofía de la élite. Aquel que es el Señor de señores y Rey de reyes no nació en un palacio, sino en un humilde pesebre. El mesonero los acomodó en un establo adjunto al mesón y allí nació el Salvador del mundo. Y yo sé que en la época de la Navidad es una de las épocas predilectas de los puertorriqueños. Muchos se han ido por la cuestión de la bebelata, del baile, la botella, la baraja, pero aquellos que tenemos una reflexión más correcta de lo que es la Navidad representa el regalo de Dios para la humanidad. Y es esa salvación que nos da a través del niño Dios, de ese Dios que se encarnó en la tierra, que se encarnó en Jesús, que vino a la tierra para morir por los seres humanos, para darnos un regalo que nadie más nos podía dar, porque ese Dios encarnado sería el Cordero perfecto que iría al matadero para cumplir con la expiación de nuestros pecados. Así que sumamente importante que tengamos en nuestra mente el propósito de Jesús, el propósito de Dios de venir a la tierra, de darnos a su Hijo como Cordero para la expiación de nuestros pecados. Que podamos entender esa misión es sumamente importante, porque aunque ciertamente nos preocupa lo que está pasando a nivel mundial, podemos entender que el mundo siempre ha estado convulsionando, el mundo siempre ha estado en guerra, el mundo siempre ha estado en manifiesto de controlar, de tener el poder de todo. Pero aquellos que hemos confiado en un cielo nuevo, en una tierra nueva, en una visión nueva, no podemos perder de perspectiva el mensaje de la cristiandad. El mensaje a no enfocarnos en este mundo. Somos parte del mundo y somos responsables de lo que ocurre aquí en el mundo, pero no somos de este mundo y tenemos que ser bien realistas en esto desde el punto de vista bíblico teológico. Nació como un niño normal, pero gestado milagrosamente en una doncella virgen por el Espíritu Santo. Los pesebres no eran el lugar más adecuado para acostar a un niño recién nacido. Tal vez haya sido un establo ubicado en una cueva u otro tipo de refugio. Miqueas había profetizado que este niño era de origen divino y señaló su eternidad, así como su deidad. También especificó que nacería en Belén, Efrata. Miqueas nos da varios puntos que son sumamente importantes.
Y uno de ellos es que el niño Dios era de origen divino. El segundo punto, era eterno. Había eternidad en él. Por lo tanto, Dios no se puede despojar de su eternidad. Dios no se puede despojar de su deidad. También especificó que nacería en Belén. Jesús nació en la periferia de Jerusalén, rodeado de los pobres, gente humilde que cuidaban de su rebaño, pero Dios lo rodeó de su gloria y de su majestad. El mensaje de Jesús fue enfocado en los pobres. El mensaje de Jesús fue enfocado en los más vulnerables. Escogió venir a este mundo como hijo del hombre, despojándose de todos sus títulos divinos y asumiendo el papel de siervo y de cordero pascual. Es importante que entendamos que se despojó de los títulos, no vino con títulos. No así, no se despoja de su naturaleza divina, sigue siendo divino. Pero uno de sus papeles principales fue asumir el rol de siervo y de cordero pascual. En lugar de un palacio fue colocado por su madre en un pesebre, sin ella estar consciente del significado que poseía el acto de colocar a su hijo recién nacido en aquel pesebre. María y José actuaron como normalmente actuaban, pero detrás de todas estas actuaciones había un significado que hoy en día predicamos acerca de él, enseñamos acerca de ese significado, de esa humildad en la que el Señor se vistió, vivió, dio ejemplo de ella. Proclamación del nacimiento. Proclamación del nacimiento de Jesús fue en oscuridad, época cuando todas las instituciones creadas por los seres humanos han colapsado y la gente carece de esperanza de mejorar las circunstancias que rodean su vida. Uno de los mensajes principales de la cristiandad es la esperanza, y la esperanza se da en momentos turbulentos. Usted no necesita la esperanza cuando hay bonanza, cuando hay salud, cuando hay prosperidad. Usted necesita la esperanza cuando hay momentos turbulentos, cuando hay momentos de crisis, cuando hay momentos de dificultad. Es donde la esperanza cobra sentido. Una época de oscurantismo político, religioso, económico y cultural es el terreno fértil para la esperanza. Es el terreno fértil para predicar un evangelio que va a dar sentido a la vida de los seres humanos. Vasallaje impuesto por Roma, el pueblo oprimido por Herodes y los sacerdotes que oficiaban en el templo de Jerusalén. Había toda una circunstancia de aquellos que estaban llamados a llevar la esperanza, vivían conforme al establishment. Los sacerdotes del templo se habían prostituido en términos teológicos, en términos de llevar la esperanza al pueblo. De ahí se formaron diferentes grupos como los celotes, que eran grupos que buscaban derrocar a Roma y entre ellos a Jerusalén. Otros grupos que se habían ido a vivir al desierto
precisamente para buscar esa pureza espiritual que los sacerdotes del templo de Jerusalén no se las daban, porque daban ejemplo de lo que era la élite, la opulencia, el rechazo a los pobres, a los enfermos. Así que la misericordia y el favor divino siempre estaba presente para preservar a su pueblo. En medio de circunstancias opresoras y de sufrimiento, Dios siempre tiene mensajes de esperanza para las personas que se sienten sumergidas en la oscuridad. En las zonas ganaderas, los dueños de los rebaños poseen pastores para cuidar del rebaño, defendiéndolos de depredadores y de ladrones en medio de la oscuridad. Nuestro llamado como ministros, nuestro llamado como educadores de las Sagradas Escrituras es que las personas puedan entender que hay esperanza en medio de la oscuridad, que en medio de los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios infunde esperanza de que habrá un mejor mañana. Las personas que realizan estos trabajos son gente humilde y pobre o hijos menores. Los pastores son personas que cuidan de esos rebaños. El ángel del Señor se presentó a unos pastores en medio de la oscuridad y esto tiene un simbolismo grandísimo. Usted no tiene que llegar a la iglesia en su momento más próspero. Usted tiene que llegar a la casa de Dios en su momento más oscuro, en su momento más difícil, en su momento más triste, en su momento de desesperanza. Es donde buscamos la esperanza, es donde buscamos que Dios nos brinde la esperanza de un mejor mañana. Así que la iglesia está llamada a llevar la esperanza a los que ya la perdieron, a llevar esperanza a los que no la tienen, a llevar esperanza a los que viven en oscuridad, a llevar esperanza a los enfermos, a los que sufren. Desgraciadamente, a veces nos hemos quedado en las cuatro paredes y no hemos buscado al que sufre para llevar esa esperanza. El ángel es un ser sobrenatural creado por Dios cuya función fundamental es servir y adorar a Dios. Los ángeles llevan mensajes a la gente. También ejecutan la voluntad de Dios según Él los dirija. Es una oscura noche mientras un grupo de pastores velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. La aparición del ángel fue una visita inesperada y a la misma vez algo extraordinario. La presencia del ángel disipó la oscuridad, la luz. La oscuridad es falta de luz y la luz disipa la oscuridad. Así que cuando hay oscuridad, hay falta de luz. Y cuando hay luz, no puede haber oscuridad. Ese es el mensaje de la cristiandad, la luz en medio de la oscuridad. Los pastores no estaban acostumbrados a vivir una experiencia de esa naturaleza y sintieron gran temor, pero el ángel los tranquilizó y les dio un mensaje de parte de Dios. Por medio del mensaje del ángel, Dios continuó revelando a su Hijo. El anuncio de aquel nacimiento no fue dado a la realeza, ni a los líderes religiosos, ni tampoco a la nobleza, ni a los ricos de Judá, sino a los pastores
ocupados en cuidar su rebaño. Y esto tiene un gran significado. ¿A quién fue llevado el evangelio? Los pastores eran los encargados de reconocer al primogénito de las ovejas, identificándolo como el más adecuado para el sacrificio del templo. Jesús desde su nacimiento fue identificado por el ángel como el Salvador, que es Cristo el Señor, según Isaías capítulo 2, verso 11. Y su misión conllevaba el sacrificio vicario para la redención. Y eso es sumamente importante que lo entendamos. Para que haya redención, tiene que haber sacrificio. Y Jesús fue señalado como el Cordero perfecto, como el Cordero primogénito, para ser sacrificado en favor de aquellos que seríamos redimidos. Jesús nació en calidad de siervo sufriente y no como el rey mesiánico, lo cual se cumplirá en su segunda venida. Vino al mundo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y absuelve al creyente de toda culpa ante Dios. Los pastores se deslumbraron cuando un gran resplandor de luz del cielo cayó. Lo más asombroso fue que el ángel del Señor les transmitía un mensaje anunciándole el nacimiento del Salvador en Belén. Esa señal debió causarles asombro mayor. El pesebre no debía ser el lugar indicado para ese nacimiento. Y repentinamente apareció un coro de los huestes angelicales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. La buena voluntad de parte de Jehová abarca al mundo entero. Esta era de carácter inclusivo. No hacía distinción de personas e incluía tanto al rico como al pobre, al judío como al gentil. Los estratos sociales y la academia no serían un obstáculo para la salvación. Los ángeles dieron testimonio de la divinidad de Jesús y de su misión e invitación a los pastores a correr al encuentro con el Cordero de Dios. Vamos a adelantar un poco. La experiencia del ser humano al recibir la visita de un ángel provoca asombro, expectación y regocijo, debido a que los ángeles son seres creados por Dios y sirven como sus mensajeros que expresan el cuidado de Dios por su creación. Y fue el ángel el que le dio el mensaje a los pastores. El ángel del Señor les transmitía un mensaje de parte de Dios, dándoles a conocer el nacimiento del Salvador del mundo en Belén. Con esto terminamos. La iglesia tiene como principio llevar un mensaje de esperanza al que ya la ha perdido, el que le ha disminuido la esperanza. Estamos llamados a llevarla. Y el mensaje de Navidad, el mensaje de esta época no es otro que un mensaje de esperanza en tiempos turbulentos, en tiempos difíciles, en tiempos de crisis. Así que la iglesia, como mensajera de Dios, está llamada a dar un mensaje de esperanza. Iglesia, ese es nuestro llamado, ese es nuestro propósito. Espero que la clase de hoy haya edificado a cada uno de nosotros. Este es el profesor Luis Vega. Bendiciones a todos.